Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Belmis Noreña Navarro. Voy a exponer el tema de técnicas cognitivas. ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? Se dice que la terapia cognitiva conductual puede definirse actualmente como la aplicación clínica de la ciencia de la psicología. Es decir, es una forma de entender cómo piensa uno acerca a sí mismo o de las otras personas o el mundo que nos rodea. Esto puede que hace que nos afecta en los pensamientos y sentimientos. La terapia cognitiva conductual hace su aparición en el escenario de los tratamientos psicológicos a mediados de los años 50 del siglo pasado, como una alternativa radical de las psicoterapias que se pusieron en esa época. Es decir, en ese tiempo era útil para tratar a los pacientes con ansiedad, depresión, pánico, agorafobia y entre otras fobias como la fobia social, la bulimia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del estrés, pautraumático y esquizofrenia. Se dice que las terapias cognitivas era más que todo una orientación psicoterapéutica, es decir, era revolucionaria. ¿Por qué era revolucionaria? Porque se construía el desarrollo de la psicoterapia científica apartada de su anterior carácter artístico que había sido determinante en ese tiempo. Se dice que las terapias cognitivas, aparte de la idea central, era toda la conducta que adaptaba y desadaptaba, ya sea de lo aprendido y que puede modificarse mediante los principios del aprendizaje. Se dice que de esta forma, en el lugar de indagar acerca de los posibles conflictos y estructuras subyacentes, los terapeutas de la conducta empezaron como a centrarse en la conducta observable y el medio en que se producía, ya fuera lo que se estaba observando, y ahí mismo se desarrollaba un proceso de análisis de evaluación conductual, es decir, que se evaluaba alternativas que radicaban en los sistemas psicodiagnósticos tradicionales y concibieron la terapia como una empresa empírica fundamental en la metodología experimental de la propia investigación científica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la terapia cognitiva conductual? Le puede ayudar a entender los problemas más complejos desglobándolos en las partes pequeñas. Es decir, esto ayuda a ver cómo están formadas las partes y cómo están conectadas entre sí, qué afecta y qué no afecta ese sistema. Dice, estas partes pueden darse en una situación de un problema, un hecho o una situación difícil. De ella puede derivarse los pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos. Se dice que estas funciones cognitivas se afectan más en la área de la broca, del cerebro, en la corteza motora y los fascículos arqueados, es decir, áreas cerebrales específicamente implicadas en el desarrollo y retención del habla y el lenguaje. Esta estimulación eléctrica determina las zonas del cerebro evocadas a las vigencias, imágenes y mentales de los pacientes. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas de las terapias cognitivas? Se dice que son 10, se dice que son 10, son las técnicas de autocontrol, técnicas de operantes para la modificación de la conducta, entrenamiento en la resolución de problemas, reestructuración cognitiva, emulación de estrés, entrenamiento de autoinstrucciones, técnicas de modelado, técnicas de relación y reparación, técnica de exposición, técnica de exposición, sensibilización de sistema, Esas son las 10 como los 10 de las 10 técnicas más útiles que utilizamos más. ¿Qué nos dice las técnicas de autocontrol? Se dice que estas técnicas de autocontrol, la habilidad de autogestión de un elemento fundamental que nos permite ser autónomos y adaptarnos al medio que nos rodea, mantener nuestra conducta, pensamientos estables, pensar en las circunstancias que se nos rodean, ser capaz de modificarla si es necesario. O sea, esto más que todo va en nuestros pensamientos, es en adaptarnos al entorno en el que llevamos nuestra conducta. ¿Qué nos dice ahora una de las más también utilizadas, que es la operante para la modificación de conducta? Se dice que esta es un tipo de técnicas que forman parte del repertorio cognitivo conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de este tipo de técnica es fundamentalmente
basan como en provocar una modificación a la conducta a través de estimulación. Y esa estimulación se va directamente como al cerebro. Ahí es donde nosotros vemos las estimulaciones, las técnicas de cómo provocar modificación en la conducta de los seres humanos, entre otros. Entrenamiento en la resolución de problemas. ¿Qué se dice aquí en esta técnica? Se dice que es el entrenamiento en la resolución de problemas, es decir, un tipo de tratamiento cognitivo-conductual a través del cual se pretende ayudar a los sujetos a hacer frente a determinadas situaciones que por sí mismos no son capaces de solucionar. Es como la idea de buscar ayuda, como que de determinar situaciones contundentes, pero que nos puedan ayudar personas capacitadas. Reestructuración cognitiva. ¿Qué se dice de la reestructuración cognitiva? Se dice que esta técnica resulta básica en el tratamiento de la mayor parte de los trastornos psíquicos formados por parte de casi técnicas cognitivas conductuales. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en la modificación de los esquemas de pensamiento del paciente a través de diversos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Identificados por propios patrones de pensamiento, influencias sobre la vida del paciente, generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptivas y funcionales. Vamos a la inoculación de estrés. Esta técnica se basa en la preparación del sujeto cara a cara, de frente a frente, situaciones de estrés, situaciones que nos llevan a tener digamos, ciertas preocupaciones y que con esto nos lleva, en primer lugar, a ayudar al paciente y entender lo que le puede afectar el estrés y cómo puede hacer frente a estas situaciones que se le presentan. Para posteriormente enseñarle diferentes técnicas cognitivas conductuales como las de otras aquí reflejadas y finalmente hacer la práctica de situaciones controladas que permitan su generalización de la vida cotidiana. Esa es la inoculación del estrés. Es como la técnica de preparación del sujeto que nos ayuda a determinar diferentes situaciones que lo puedan afectar y que se vea afectado en el estrés, que los conlleve al estrés. Es como defender la diferente conducta del paciente, es como controlarle ciertas situaciones que lo estén llevando a cometer o que lo esté afectando y que lo lleve al estrés, a este paso del estrés. Entrenamiento en autoinstrucciones. El entrenamiento de autoinstrucciones se basa en el papel de esta sobreconducta. Se trata de las instrucciones que como vamos guiándonos a nuestra propia conducta, o sea, ¿qué indica cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son estas tenidas y expectativas hacia los resultados a obtener o la propia eficacia de nosotros? O sea, determinan los problemas tales cuales como una baja autoestima y percepción de la autoeficiencia, cómo producir la conducta si se ve perjudicada o no se ve perjudicada. Es como evitar realizar técnicas que pretendan ayudar al paciente o al individuo que sea capaz de generar conflictos o autoverbalizaciones internas correctas, realistas, que permitan llevar a cabo las acciones a realizar. Técnica de modelo. Las técnicas de modelado es un tipo de técnicas en la que el individuo realiza una conducta o interacción en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda de una manera de actuar concretamente de manera que sea capaz de intimidarlo. O sea, con esto que buscamos, con esta técnica que se busca, observar la modificación de la conducta del paciente, pensamiento, para así buscar herramientas, ayudarlo a determinar ciertas situaciones y ayudarlos a enfrentar. Es como observar al paciente, qué pensamiento, qué herramienta le está afectando para así afrontar unas determinadas situaciones y así darle un diagnóstico como tal. Técnicas de relajación y reparación. Bueno, se dice que esta técnica es una técnica física y psíquica. O sea, es un elemento de gran importancia porque a la hora de explicar los problemas tales como la ansiedad y el estrés, el sufrimiento provoca la presencia de problemas y dificultades que puedan ser parte de estas técnicas de relajación. Hay que buscar medios. ¿Cuáles serían estos medios? Gestionar sensaciones corporales, ayudar a gestionar la mente, a buscar podemos buscar yoga, que en este caso se dan muchas cosas partes que nos relaje el cuerpo y que nos ayude a evitar gestionar la mente para así detectar y aplicar tales cuales sean los problemas que se ve afectado el paciente.
Técnica de exposición. ¿Cuáles son las técnicas de exposición? Este tipo de técnicas empleadas especialmente en los casos de fobia, trastorno, se aplican en los casos de fobia y trastorno de ansiedad y control de impulso. ¿Por qué? Porque esta se basa en confrontar al paciente al estímulo tímido o generando de ansiedad hasta que se reduzca. O sea, de una manera que pueda aprender a gestionar su conducta ante él a la vez de cognitivo reestructura los procesos de pensamiento que hacen sentir malestar ante dicho estímulo o situación. ¿A través de cuáles podemos ver esas técnicas que podemos utilizar? Así, las charlas, conferencias, discursos, entre otros. Bueno, ventajas y técnicas cognitivas conductuales. Aquí le voy a dar 3, pues para ya terminar mi exposición. ¿Cuáles serían las ventajas de las técnicas cognitivas conductuales? Dice que las técnicas cognitivas conductuales han manifestado en un elevado nivel de eficiencia en el tratamiento de diversos problemas y trastornos psíquicos, que a través de ellos es posible modificar la conducta del paciente y contribuir a la adquisición de hábitos de vida y comportamientos más adaptativos de las personas. Otra ventaja de las técnicas cognitivas conductuales en este tipo es que se estimula la mente y la conducta, produciendo una mejoría clara y un gran número de casos. O sea, su nivel es eficaz y es tal vez hoy uno de los que se considera de las terapias de elección para mayor trastornos mentales. O sea, es una de las que hoy son las más utilizadas, estas técnicas para la determinación de pensamientos y sentimientos del paciente. Otra gran ventaja de este tipo de técnicas es su adscripción del método científico, siendo las terapias, técnicas, tratamientos cognitivos conductuales contrastados a nivel experimental. Una desventaja y limitaciones que nos lleva como a arrojar esta parte es que a pesar de la gran eficiencia de estas técnicas en el tratamiento de los síntomas, de los trastornos, de los problemas mentales, es que las técnicas de tipo cognitivo conductual tienen una serie de limitaciones que hace que no siempre sean efectivas. O sea, no podemos de pronto que sean las más eficaces, pero sí son las más eficientes y las que pueden ayudar al paciente a determinar si el tratamiento o el problema que el paciente lo conlleve. En primer lugar, destaca el hecho de que si bien tiene en cuenta el pasado a la hora de recatar información para entender la problemática actual, las técnicas cognitivas-conductuales se centran aquí y ahora, no haciendo a nivel terapéutico demasiado hincapié en lo que ya ocurrió y que pueda haber provocado conductas desadaptivas. Ya termino con esto, tutora. Feliz noche.